Muy bien, hoy quiero compartirles un mensaje que yo sé que quizás muchos nos hemos visto identificados en cierta ocasión en nuestras vidas, de una palabra que es una palabra, y esta palabra cuando llega a nuestras vidas acarrean algunas cosas, pasan algunas cosas en nuestras vidas, y una de esas es que no nos deja avanzar, no nos deja alcanzar la bendición de Dios, no nos dejas realmente llevar a cabo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. ¿Y qué es? Pues el temor. Hoy quiero hablarles sobre el temor, ¿sabes? Hay personas que dicen, no, yo soy valiente. Pero muchas veces la persona es valiente para tirarse de un puente, no sé cómo se llama eso cuando se tiran. ¿Alguien sabe cómo se les... Puenting, o se tiran en paracaídas, o hacen yo qué sé, se tiran con una patineta por una bajada muy fuerte, ¿no? Y a veces para ese tipo de cosas, pues son valientes y sale aquella valentía, pero para otro tipo de cosas, muchas veces no son valientes. Y quiero hablarte en este momento para los hijos de Dios. Un hijo de Dios no puede tener temor para servir al Señor, ¿sabes? Una vez escuché un predicador que decía, ¿cuál es la fe? ¿Cuál es la fe que implanta Satanás sobre los creyentes? ¿Sabes cuál es? El temor. Eso es lo que el enemigo quiere que tengas. Y tú dices, ¿y por qué? Porque cuando tienes temor es imposible que avances. Cuando tienes temor es imposible que dependas de Dios, porque el temor te bloquea, el temor no te deja avanzar. Y yo me acuerdo cuando comencé los caminos del Señor, el Señor trató mucho mi vida en esa área. Todavía lo sigue tratando, ¿sabes? No pretendo ya haber pasado todas las etapas, no. Estoy comenzando, ¿sabes? Cuando empecé, que me convertí en los caminos del Señor, mi primer temor, ¿sabes cuál fue? Compartir la palabra de Dios. A mí cuando me lo pidieron, hermano, te soy muy sincero, yo esa noche no pude dormir. No pude dormir, tenía un temor, pensé que lo iba a hacer fatal, que no iba a poder pararme delante de las personas a compartir un mensaje. La verdad que me sentía, pero quería predicar la palabra de Dios. Entonces había una lucha dentro de mí. Había un temor que si yo hacía caso al temor, no compartiría la palabra de Dios. Pero también había un anhelo y un deseo, y era de servir a Dios. Y tenía esa lucha interna. Y sobre todo yo avanzaba, y entre más llegaba el momento, la hora, más temor tenía. Me acuerdo que cuando comencé a predicar casi me caigo, me enredé con el cable y casi me caía. Fíjate tú. Estaba con un temor tremendo que yo no supe ni lo que en ese momento compartí. Pero cuando terminé, me di cuenta que los que alcanzan bendiciones, que los que alcanzan y los que logran ver la gloria de Dios y la mano de Dios y el respaldo de Dios son aquellas personas que se atreven, a pesar del temor, a depender de Dios. ¿Sabes? Ahí empecé yo a ver cómo Dios respaldaba mi vida, cómo Dios estaba conmigo, ¿sabes? Y en ciertas etapas el Señor me empezó a pasar por proceso, porque todo es un proceso. Cada vez que el Señor te va a usar en una etapa, o cada vez que el Señor te va a llevar a un nivel, hace pasar momentos que tú solamente tengas que depender de Él. El hombre, el ser humano, vamos a hablarlo así, el ser humano, tanto hombre como mujer, siempre que tiene todo bajo dominio o control, entre comillas, pues está bien, tengo trabajo, no falta nada en mi hogar, estoy bien, tengo todo controlado, mi salud está bien, llevo todo muy bien, pero falta que pase algo repentino que no te lo esperas y comienza el temor. Pero Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas para que tú no dependas de lo que tienes ni de lo que eres, sino que nosotros dependemos absolutamente de Dios. ¿Cuánto lo creen? Por eso es que nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes y no tener temor, porque mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Quiero hablarles de algunas historias donde el Señor muchas veces les dijo a sus hijos, a su pueblo, no temas, no temas.
¿por qué temáis? No tengan miedo. Y esta palabra la vas a encontrar muchísimo, muchísimo en la Biblia, pero muchísimo. Es más, la palabra no temas, que viene en directo de Dios o de Jesús, está escrita en la Biblia 365 veces. Eso quiere decir que cada día el Señor te dice, no temas. Cada día que tú te levantas, un nuevo día, el Señor te dice, lo primero, no temas. No temas a lo que va a venir, no temas a lo que te van a decir, no temas a lo que va a acontecer, no temas a lo que te vas a encontrar en el transcurso de este día. No temas. Y quiero que hoy abran su Biblia en Mateo 8:23. Es una historia que muchos de los que estamos aquí la conocen. Pero ahí quiero tocar un poquito esta historia, porque aquí es donde una de las palabras que el Señor les dice que no teman. ¿Por qué tienen miedo? ¿Están todos? Mateo 8:23. Dígame amén. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Hay otros evangelios que dice, el Señor les dijo, subid a la barca y crucemos al otro lado. Y dice que estando durmiendo, el Señor tranquilamente, una tempestad se levantó de repente. Y dice que se metía dentro de la barca. Vamos a seguir leyendo. Dice el 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, porque perecemos. Dice, él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Aquí vemos algo muy curioso. Es normal que tú te asustes cuando estás viendo una gran tormenta que se está metiendo las olas dentro del barco, que estás a punto de hundirte. Es normal que todos los que estén ahí se asusten. Es normal, claro que es normal, cualquiera se asustaría. Me acuerdo una vez que cuando yo fui a Las Palmas, fui con el pastor, y había un tiempo, pero un tiempo, hermanos, tremendo. Primera vez que voy y viajo en el Frejolsen y las olas son tan fuertes que chocaban contra el cristal. Yo eso, bueno, no lo había pasado, pero ese día las olas chocaban contra el cristal del barco. Bueno, yo estaba asustadísimo, no, lo siguiente. Y cuando volteo así para ver si yo era el único que estaba asustado y veía al pastor a ver qué tal la reacción, el pastor leyendo la Biblia. O sea, que encima leyendo, porque vamos, el que lee y en esa tempestad te mareas total. Pues el pastor estaba leyendo con el tiempo así fatal porque el barco se movía para arriba, para abajo. Yo me agarraba porque si no salía disparado. Y una tranquilidad, leía su Biblia. Pero hermano, hay momentos en los que nosotros sentimos ese temor y yo, pasando en ese momento, decía que las olas se metían dentro del barco. Oye, yo no estaba en un Frejolsen, Yo no sé cuántos fueron a Israel y vieron los barcos esos donde uno se sube. Eso no es un Frejolsen, eso es un barco de maderita que, hermano, si se mete una ola adentro, agárrate, porque si no la ola te saca para el otro lado. Y cuando tú ves esos barcos y tú te imaginas esta situación, porque tú tienes que imaginártelo, nosotros no podemos leer la Biblia y de pasada decir, ay, sintieron miedo, ay, el Señor dormía, ay, el Señor... No, hermano, cuando dice que tenían temores porque una fuerte tormenta se levantó para que las olas se pudieran meter dentro del barco. Y había temor, claro que había temor. Y sin embargo el Señor dormía. Dice que lo despertaron, claro, no lo van a despertar, dice, o lo despiertan o nos morimos aquí. Y el Señor se levanta y lo que le dice, ¿qué le dice? ¿Por qué temen? ¿Por qué temen? Hombres de poca fe. Oye, hombres de poca fe. Yo analizaba estas palabras y decía, Dios mío, Señor, es normal que tengan miedo. Se podían hundir. Se podían morir en ese momento. Pero es que hay una palabra que no aparece en este evangelio, pero lo encontramos en otros evangelios y te animo a que lo leas en tu casa y dice el Señor, crucemos al otro lado. El Señor ya le está dando una palabra, le está diciendo, vamos a ir al otro lado. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que nos encontremos por el camino, no temáis, porque yo os he dicho, vamos al otro lado. Por eso le dice, ¿por qué temen? ¿Yo no le he dado mi palabra de que iremos al otro lado?
¿Qué más da lo que acontezca en el camino si lo importante es lo que yo te he dicho, que vamos a ir al otro lado? Y yo digo, Dios mío, claro. ¿Cuántas palabras hay para nuestras vidas? ¿Cuántas promesas tú nos dices en nuestras vidas? Pero vamos a pasar circunstancias, vamos a pasar momentos difíciles en ese transcurso para alcanzar esa gran bendición que viene para nosotros. Claro que sí. Por eso el Señor dice, no temáis, hombres de poca fe, no es dicho que vosotros vais a alcanzar, van a recibir, van a llegar y van a tener lo que yo les he prometido. ¿Qué más da lo que están viendo en ese momento? Igualmente vemos en una historia, tal cual el Señor le dice a sus discípulos, vayan ustedes al otro lado. Lo mismo, vayan ustedes al otro lado. Dice, yo me quedaré y le dice al pueblo que está aquí, lo voy a despedir, porque ese fue el momento de un milagro tremendo, la multiplicación del pan, de los peces y el pan, alimenta 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ustedes se sorprenderán, dirán, bueno, pero qué tremendo, ¿no? Una gran bendición. Los discípulos han visto un milagro sobrenatural, una abundancia tremendo, de donde no hay, de repente sobreabunda. Oye, qué bendición, todos gozosos hablando entre ellos, qué gran bendición. Hizo el nuestro maestro, de la nada de repente empezó a multiplicar y hemos alimentado a esta cantidad de personas. Oye, ellos sorprendidos. De repente el Señor le dice, ok, vayan ustedes, súbanse al barco y vayan y crucen al otro lado. Yo me quedaré aquí, voy a despedir a las personas. Y dice que cuando se estaba haciendo de noche, el maestro sube al monte y ahí comienza a orar. Pero en ese momento, de repente, otra vez, de repente, iban sus discípulos y viene otra tormenta, una tempestad. Vienen y ellos tienen temor. Claro, una gran tormenta, ahí estás metido y de repente no sabes qué hacer y sienten temor. Dice que el Señor comienza a caminar por las aguas y se les presenta. Y les dice otra vez la palabra, ¿por qué temen? No temáis, soy yo. Y ya conocen la historia, Pedro comienza a caminar por las aguas. Pero vemos algo que acontece en esta historia que me llama mucho la atención, y una es de repente. Quizás hoy estás muy tranquilo, quizás tú dices no pasa nada, gloria a Dios, el Señor está conmigo, llevo una vida de bendición, estoy todo muy bien, pero escúchame bien, vemos aquí en esta historia que acontece algo de repente. Vienen ellos gozosos de ver milagros, de ver un milagro del Señor donde ha multiplicado, donde no había nada, y hay una gran bendición y se van con ese gozo. Pero dice, de repente vino esa tormenta no esperada, pero el Señor los libró. El Señor los libró. Quizás van a venir a nuestras vidas cosas de repente, ¿sabes? Cosas que no nos esperábamos, noticias que no nos esperábamos, cosas que el hombre no va a poder resolver si solamente Dios. Y ahí es donde Dios va a permitir que esas cosas lleguen a nuestra vida. ¿Para qué? ¿Para verte triste? ¿Para verte desanimado? ¿Para verte hundido? No, hermano, al contrario. Para verte que tu confianza está puesta en Dios. Para ver que no hay temor en ti, sino que eres valiente y que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que venga, a pesar de las noticias, a pesar de lo que me llegue de repente, yo confío en Dios. Y no siento temor ninguno de hacer las cosas para el Señor. Nosotros tenemos que aprender a circunstancias en nuestras vidas a ser valientes, a no temer. Llega un momento, un hombre que esperaba, estaba ya ilusionado, había hablado con el maestro, Señor, ven que mi hija está enferma. De repente el Señor dice, sí, yo voy. Este hombre es Jairo, el Señor lo acompaña. ¿Se acuerdan de esta historia? De repente, otra vez, de repente se acerca un hombre y le dice, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Qué mala noticia. Él tenía las esperanzas de que en esa enfermedad llegaría el maestro y la sanaría. Pero de repente le llega esa mala noticia. El Señor le dijo, no temas, cree solamente. ¿Qué más da las palabras y lo que te puedan decir? Por muy mala que suenen, escúchame bien, por muy mala que suenen esas palabras, el Señor te dice, no temas, no temas, cree solamente. Hay cosas que Dios permite en nuestras vidas para que se manifieste la gloria y el poder de Dios en esas circunstancias.
No para que sientas temor, no para que te hundas, no para que dejes de venir a la iglesia, no para que te desanimes y te deprimas en la habitación, en tu casa, solas. No, 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 no. El Señor permite esa circunstancia para que seas valiente, para que quites todo temor de ti, para que aprendas a confiar en Dios. El Señor, vemos en la palabra del Señor muchas veces que dice: no temas, no temas, no temas. Dice en Lucas 12:32: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temáis, no tengan miedo. Hay una parte donde un joven, escúchame bien, bueno, un joven no, un hombre ya, debido a la muerte de una persona que estaba a cargo de todo el pueblo, ahora le toca a él ejercer una responsabilidad. Algo que no se esperaba. Algo que esta persona nunca se imaginaría que iba a estar en ese lugar y en esa posición. Pero resulta que llegó el tiempo de Dios. Hay momentos en los que el Señor te está usando, te está preparando, te está moldeando, te está enseñando, te está capacitando para un propósito. Y el Señor en ese momento, cuando se cumpla, te va a decir: no temas, no temas. Porque el Señor te ha venido preparando para ese tiempo. El Señor ha preparado a Josué por mucho tiempo. Estaba con Moisés y él veía lo que hacía. Él veía cómo Moisés estaba ahí con el Señor y estaba dispuesto a servir en lo que fuese. Moisés contaba con Josué para lo que sea. Siempre iba de primero en las batallas. Estaba ahí dispuesto a servir en lo que hiciera falta. Pero llega el momento, Moisés muere y ahora el Señor le dice que Él es el que tiene que tomar la responsabilidad de guiar a su pueblo. ¿Es fácil? Yo les pregunto a ustedes, ¿es fácil? Hay momentos en nuestras vidas que tenemos que tomar responsabilidades, tenemos que madurar, tenemos que crecer en el Señor y tomar responsabilidades y no sentir temor. El Señor me trató en muchas áreas, hermanos, muchas, en las que yo dije, cuando di el paso, pude ver la mano de Dios. Cuando el Señor me llamaba para ser responsable de jóvenes, 6 meses, estuve diciendo: no, no quiero, pero porque sentía temor. Había un miedo en mí que me decía: ¿cómo yo voy a tener esa responsabilidad? Pero cuando yo por fin di el paso y dije: bueno, muy bien, voy a tomar la responsabilidad. Y eso porque me exhortaron públicamente delante de la congregación. Y me dijeron: si tú no tomas la responsabilidad que Dios te está demandando en este momento, tú te rendirás cuenta con Dios. Yo tuve que asumir la responsabilidad que Dios me estaba dando. Dios no va a poner carga que no podamos sobrellevar. Cuando yo dije que sí, empecé a ver la mano de Dios y el respaldo de Dios en mi vida. Jamás hubiese visto la mano de Dios en esa área si yo no hubiese dado ese paso. Cuando me iba a casar, no tengo casa, no tengo esto, no tengo lo otro. El temor que le lleva a cualquier persona antes de casarse. Oye, ¿por qué tú no te casas? Es que mira, todavía, es que vamos a una casita, un cochecito, una historia, algo más físico. No, hermano, deja de pensar en lo material y poner tu confianza en lo material. A mí cuando me vienen con esa historia yo hablo claro, porque a mí me hablaron claro. Y le doy gracias a Dios por esas palabras que me dijeron. Me dijeron: ¿qué? ¿Tú dependes de qué? ¿De una casa, de un coche? Un hijo de Dios no depende de lo material, sino de la voluntad de Dios. Si tú quieres ver la mano de Dios, cásate. Y vas a ver la mano de Dios como nunca antes la has visto. ¿En verdad? ¿Tú crees que te estoy mintiendo? Ay, a mí cuando me dicen eso, que la mano de Dios se va a derramar, yo digo, pues gloria a Dios, amén, y lo voy a hacer. Le dije a mi esposa: un anillo de compromiso, ¿te quieres casar conmigo? Claro, pues se tiene que casar, porque ¿de qué sirve que yo me quiera casar y ella no? Que para que los que no lo saben, yo tengo más tiempo, si ya se lo he dicho a algunas personas, yo tengo más tiempo con mi esposa que soltero. Y tú dirás: ¿y esto qué es? Yo estoy con mi esposa desde los 15 años, ¿sabes? Y la sigo amando, la sigo queriendo. Eso no significa de que tú digas: no, es que mira, los 15 son unos niños. No, hermano. A los 15 hay personas ya maduras que tienen las cosas claras, ¿sabes? Y yo sigo con mi esposa y empezamos siendo inconversos.
siendo inconversos. Y el Señor empezó a tratar mi vida. Primero trató conmigo, luego trató con ella. Pusimos las cosas en orden, nos casamos, vimos la mano de Dios como nunca antes la habíamos visto. Si yo vengo viendo la mano de Dios y el respaldo de Dios en esas bendiciones, ¿qué me va a parar? No, voy a tener un hijo, ahora es el tiempo de tener un hijo. Ay, Benjamín, vas a venir ahora. Sí, ahora. Y muchos me decían, ahora en tiempos de crisis. Sí, ahora es el momento. Ese es el bueno, a mí me gusta ahí, los tiempos de crisis. Ahí voy a buscar yo al hijo. Vino Benjamín, no le he faltado de nada, ¿sabes? De nada. Es más, cuando nació Benjamín, al poco tiempo, me regala un inconverso un coche. A ver, ¿quién te regala un coche a ti en tiempos de crisis? Pues a mí me lo regalaron. Pero es que, ¿sabes algo? Hay que moverse por fe. La pregunta es, ¿te estás moviendo por fe o hay temor en ti? Ay, ¿qué dirán? Es que no tengo, es que si hago, es que si esto. Muévete para adelante, alcanza la bendición de Dios, que Dios está contigo. No temas, toma decisiones, sé valiente. ¿Sabes? Sé valiente y vas a ver cómo Dios te va a sustentar, cómo Dios te va a proveer. Trata de ponerte bien delante de Dios y Dios te va a respaldar. La desobediencia es lo que acarrea consecuencia, pero la obediencia acarrea ¿qué? Bendición, la gloria de Dios y el respaldo de Dios. Aprendamos a ser obedientes con Dios. Aprendamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y el temor no va a venir a ti, al contrario, vas a ser valiente, vas a ser valiente. ¿Por qué? Porque vas a ver que en medio de la dificultad Dios está contigo. Dios está contigo. El Señor le dice a este hombre, ay, ahora viene una responsabilidad tremenda para ti. Viene una responsabilidad tremenda. Josué, vamos a Josué rápidamente. Fíjate tú, le dice 3 veces aparece esta palabra. 1:6, esfuérzate y sé valiente. Después se lo vuelve a decir. 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero es que una tercera vez se lo dice, pero esta vez ya no se lo está diciendo así nomás, sino que le dice, mira que te mando. Es una orden, es una orden. Ahora es una orden, le dice, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Por qué le dices, esfuérzate y sé valiente? Claro, porque es que te viene una responsabilidad muy grande, Josué. Te toca dirigir un pueblo entero, el cual el pueblo dijo, escuchen bien, cuando tú leas esta historia, el pueblo dice, si Dios está contigo, como lo estuvo con Moisés, nosotros estaremos ahí. Nosotros te seguiremos. Oye, es tremendo, ¿eh? ¿Cómo tú haces eso? ¿Cómo demuestras tú que Dios está conmigo? Pues el Señor se manifestó, el Señor le dio el respaldo a Josué. La gente, el pueblo se dio cuenta cuando cruzaron el río cuando lo cruzaron, que los sumos sacerdotes con sus pies, cuando empezaron a tocar el borde, la orilla, y el río se abrió y pasaron y cruzaron el río. Se dieron cuenta de que Dios estaba con Josué como lo estuvo con Moisés. Pero varias veces el Señor le dijo a Josué, no temas, esfuérzate y sé valiente. ¿Quién te dijo a ti que ser cristiano es fácil? El que te lo haya dicho es un mentiroso, ¿sabes? No, hay que esforzarse y hay que ser valiente. Hay que esforzarse y hay que ser valiente. Hombres de Dios se esforzaron y fueron valientes, y solamente por cuanto se han esforzado y han sido valientes, han visto la mano de Dios. Los cobardes jamás heredarán el reino de Dios, jamás. Porque un cobarde depende de su fuerza. Un valiente reconoce que separado de Dios nada puede hacer y depende solamente de Él. Solamente de Dios. Eso es ser valiente. Eso es ser valiente, depender de Dios, sí. Eso es ser valiente. Dar pasos y ver las cosas que no son como si fuesen. Porque es Dios que está contigo, es Dios quien te lleva, es Dios quien te guía, es Dios que nos ayuda a alcanzar aquellas cosas. Pero hay que ser valiente, hermano, ¿sabes? Hay que ser muy valiente. Hay momentos en los que personas te dicen cosas y solamente queda de tu parte si tú tomas esas palabras, esas malas noticias y te derrumbas, o realmente confías en Dios, crees a Dios y eres valiente. Dice que los valientes, los violentos, hay una palabra que dice los valientos, los violentos son los que arrebatan el reino de Dios. ¿Qué es lo que sientes temor? ¿Qué es aquello que te impide avanzar? ¿Qué es aquello en la vida que si el Señor te lo quitase,
Sentirías gran temor. ¿Qué es? No permitas que ningún temor entre a ti, sino que todo esté bajo el control de Dios, porque cuando Dios tiene el control absoluto de nuestra vida, nada nos tiene que dar temor. ¿Por qué? Si para el que cree todo le es posible y el que ama a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pues a mí me van a ayudar a bien todas las cosas, porque yo amo a Dios y no voy a sentir temor. No voy a sentir temor de servir a Dios. No voy a sentir temor el día, el momento que tenga que decidir casarme. No voy a sentir temor el día que el Señor ponga en mi corazón tener hijo. No voy a sentir temor el día que el Señor me esté llamando para servirle en el Evangelio. No voy a sentir temor cuando tenga que ir a otro país, si el Señor me suplirá, no me suplirá, si tendré trabajo, no tendré trabajo, porque voy a ir conforme a la voluntad de Dios. Y como voy conforme a la voluntad de Dios y guiado bajo la voluntad de Dios, no voy a sentir temor ninguno. Porque amo a Dios. El perfecto amor echa fuera todo temor. Es imposible que un creyente, que un hijo de Dios viva con temor. Que siento temor, es que siento temor, es que tengo miedo, es que no sé, me da pánico. No, hermano. Es hora de pararse firme. Es hora de pararse firme. Es hora de alcanzar y conquistar aquello que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero es necesario que seamos valientes. Fíjate lo que dice Isaías. Todos conocen esta cita bíblica. Vamos a Isaías. Isaías 41. Mira lo que dice, vamos a leer desde el versículo 10. No temas, dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oye, qué tremendo, el Señor aquí te está diciendo, 1, no temas. 2, no desmayes. El Señor te está pidiendo 2 cosas. Una, que no temas, y otra, que no desmayes. Hay personas que por el temor han desmayado y no han seguido adelante con lo que el Señor te ha llamado. Y han dejado atrás aquel propósito, aquella meta que un día se habían planteado. Y todo lo dejaron por un simple temor. Han tirado la toalla, no han seguido. Pero el Señor aquí dice, no temas. No temas. ¿Pero por qué no debo de temer? ¿Por qué no me puedo desmayar? Porque el Señor te dice, porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios. 1, yo estoy contigo. 2, yo soy tu Dios. Todas las personas que están allá afuera en ese mundo se tienen que dar cuenta quién es tu Dios. Y para que se den cuenta que Dios está contigo, significa que tú debes ser valiente y no debes desmayarte. No debes de tirar la toalla, no debes de desanimarte, porque en la perseverancia, en la constancia es donde Dios se va a manifestar en tu vida. ¿Y cómo es eso? La gente te va a ver, ¿sabe? Va a ver cómo tu ánimo, cómo tu situación, cómo estás en medio de la tormenta, en medio de lo que está aconteciendo, cómo tú sigues adelante. Y esa perseverancia y esa constancia está demostrando que Dios está contigo, de que tú confías en Dios, de que tu fuerza no están puestas en lo que tienes o en lo que eres, sino en solamente Dios. Y vas a ver la mano de Dios. Vas a ver la mano de Dios. Dice el Señor, siempre, siempre, no algunas veces, dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En todo momento el Señor estará ahí para tenderte la mano, para ayudarte, para levantarte. Nunca te va a abandonar, ¿sabes? Si tropezamos, Él nos va a levantar. Si caemos, Él está ahí dispuesto a levantarnos. Siempre el Señor está con nosotros. Una vez escuché una persona que dijo, cuando más solo te sientas en este mundo, cuando más solo te sientas en este mundo, cuando pienses que nadie está contigo, cuando ves que todo se vuelve en tu contra, cuando tú sientes un momento de dificultad, que tú dices, ¿dónde estás, Dios mío? En ese momento Dios te está abrazando. En ese momento Dios te está susurrando al oído y está más cerca de ti como nunca antes lo ha estado. Es cuando nosotros deberemos decir, Dios mío, gracias.
Gracias porque a pesar de que me han abandonado, gracias porque a pesar que me han desempleado, gracias porque a pesar de esta enfermedad tan complicada, gracias porque, Dios mío, este día ha sido muy complicado para mi vida, Señor. Tú estás conmigo. Tú estás a mi lado, tú me das fortaleza, tú susurras a mi oído, tú oyes a tu Hijo, Dios mío, nunca me abandonarás. Y eso es la confianza y la fe que hace que yo permanezca firme y continúe adelante, Señor. Esa es la confianza que tenemos tú y yo, de que Dios jamás nos va a abandonar, jamás. De que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estemos viviendo en este momento, Dios siempre estará con nosotros. Hasta el fin de los días, en todo momento, Dios estará con nosotros. Porque Él es fiel y justo y Él cumple su palabra. Pero no pongamos los ojos en lo que esté aconteciendo a nuestro alrededor, sino poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Porque Él es fiel. Él es fiel. Él no quiere que en ningún momento sientas temor. No. Al contrario. Es más, hay dos tipos de temor en la Biblia: temor de pánico y temor de reverencia. Hay que tener temor de reverencia hacia Dios. ¿Sabes? Ese es el temor que debemos tener hacia Dios, de reverencia. Un temor de amor. Pero no temor ¿a qué? A lo que el enemigo me pueda hacer. No temo lo que el hombre me pueda hacer, no temo nada. Mira lo que dice el versículo, capítulo 41, 11. He aquí que todos, escucha bien, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es. Aquellos que te hacen la guerra, aquellos que se levantan, no te preocupes, aquellos que te dicen cosas, no sientas temor. Lo que dirán, ¿qué más da? El Señor dice, no te preocupes por ello. Llegará un momento que tú vas a buscar a aquella persona y no la vas a hallar. Porque el Señor es nuestro Dios justo y Él toma justicia a todo aquello que se levantan contra nosotros. ¿De qué tenemos que temer entonces? 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Esa es la palabra de Dios para nuestras vidas, ¿sabes? No temas, no temas. Yo sé que aquí hay personas que por cuanto han sido valientes, han visto la gloria de Dios. Por cuanto han sido valientes, han visto la gloria de Dios. Yo en los momentos que ya les he dicho, he visto la mano de Dios en mi vida, es porque he sido valiente. Jamás hubiese visto la mano de Dios si no hubiese sido valiente. Jamás. Me acuerdo una vez cuando vivía en el barrio en Venezuela. Porque yo soy de barrio, hermano, por eso es que a veces hablo así un poquito, perdónenme, ¿vale? Pero en el barrio, estando en el barrio, el Señor ponía en mi corazón que le hablase a un joven, a un chaval que pasaba todos los días, me lo encontraba. Yo cuando iba a mi casa del trabajo, él venía, era uno de los jóvenes que se la pasaba en la plaza robando. Yo cuando lo veía y lo veía cruzar la calle, decía, ya va a robar. Y sí, iba y robaba. Agarraba a las personas entre tres, iba él con dos más, hacían una llave a la persona. Uno lo tomaba por el cuello, dos le daban golpes por el estómago para asfixiarlo, aquella persona caía en el piso y ahí lo podían quitar todo lo que tenía. Pues vecino mío, eran todos vecinos míos. Y yo pasaba todo el tiempo por ahí donde vivía y el Señor ponía en mi corazón que le hablase y yo no le hablaba. Yo no le hablaba y él me veía, nos cruzábamos miradas, no en plan no, sino en plan, de que nos conocíamos, de que éramos vecinos. Y yo caminaba y lo veía y el Señor me ponía esa carga y yo, sí, Señor, sí, yo lo voy a hacer. Algún día tú me darás la oportunidad, yo sé que me la darás. ¿Sabes algo? Al poco tiempo se formó un tiroteo y mataron a aquel joven. Me sentí tan mal. Cuando me dieron la noticia, fui a mi habitación y no paré de llorar. En ciertas ocasiones en mi vida, Dios permitió que pasase por cosas para que yo conociera la voz de Dios, para que yo conociera la voluntad de Dios y que yo echara fuera todo temor. ¿Sabes? Ya cuando sentía yo que el Señor me ponía el corazón, o siento que el Señor pone el corazón de hablar, ya puede ser el malandro, ya puede ser sicario, ya puede ser quien sea, pero yo le voy a hablar la palabra de Dios, me da igual lo que me digan, porque yo aprendí
de ese día. Yo aprendí de ese día. ¿Por qué el temor tuvo que prevalecer más que la voluntad de Dios? Y así en ciertas ocasiones en mi vida el Señor permitió que pasase. ¿Para qué? Para que fuera valiente. No para que sintiera temor. No para que saliera corriendo, para que fuese valiente. Me iban a robar, venían dos hombres con unos tubos. Y me iban a robar, me iban a dar con el tubo sobre el cuerpo los dos. Y yo sé que me iban a robar. Pero como yo viví aquello, yo dije, Dios está conmigo. Y cuando se acercaron a mí me dijeron, ¿qué? ¿Tienes miedo? Yo miedo, no. Dame la mano. Claro, me piden la mano para que yo no corra. Y cuando yo le doy la mano, me agarra duro del brazo y le hace señal al otro para que saque el tubo y me dé. Y cuando yo veo ese momento, le agarro yo la mano más fuerte y le digo, vas a robar un siervo de Dios. Ay, Dios mío, mira, había dos cosas. O el poder de Dios se manifestaba o yo iba a llevar más tubo que bueno. Vas a robar un siervo de Dios. El otro se detiene, se ve en las caras, me agarra la mano y me dice, si realmente eres un hijo de Dios, ora por mí. Eso está hecho. Solté lo que tenía. Yo vendía tarta, 2 bolsos llenos de tarta. Era mi trabajo, Ahí estaba mi trabajo. Yo solté mi trabajo por hacer la voluntad de Dios. Solté el bolso. Yo dije, si se lo quieren llevar, que se lo lleven. Pero este voy a orar por él. Le agarré la mano duro porque yo dije, ahora eres tú que no vas a correr. Le agarro la mano y en plena calle, un bulevar, como si fuese la calle El Castillo, le agarro la mano a ese hombre y empiezo a orar por él, hermano. Mira, una oración que yo no sé ni cómo hice esa oración. Solo el Espíritu me guió. Y yo empiezo a ver que aquel hombre está como flojito. Y yo digo, ¿y este qué le pasa? Y cuando yo abro los ojos, están los dos llorando. Llorando, no se lo podían contener, llorando. Y me dijo, escúchame bien, ser valiente no es lo que hacemos nosotros. Ser valiente, tú siendo joven permanezcas fiel sirviendo a Dios, porque nosotros caímos en las drogas y fue imposible que hiciéramos la voluntad de Dios y ahora estamos en las drogas, robando en la calle, porque puede más el vicio que buscar de Dios. Y yo le dije, no, te equivocas. El Señor dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si hoy yo estoy orando por ti, es porque Dios te ama y quiere transformar tu vida y te está dando una oportunidad. Y me dijo aquel joven, porque Pablo, y empezó a citarme citas bíblicas, eran 2 personas apartadas del Señor, ¿sabes? Yo no supe más nada de ellos, ni los vi más por ese lugar. Yo llegué temblando ese día. Iba ahí a la iglesia abajo, porque yo llegaba ahí, descansaba un ratito, después me iba a trabajar. Llegué temblando. Temblando, porque mira que tuve que ser valiente para hacer lo que hice, porque después estuve rebobinando y dije, Dios mío, mira que fui valiente, Y después de ver la mano de Dios y ver cómo Dios nos ama y nos cuida y nos guarda. Pero solamente, escúchame bien, solamente puedes ver la mano de Dios cuando eres valiente en una circunstancia. Solamente eres valiente en medio de aquel momento que llega, que no sabes qué hacer, sino solamente decir, Dios mío, cuídalo, Dios mío, guárdalo, Dios mío, sánalo, Dios mío, súplele, Dios mío, apártalo, Dios mío. Ahí cuando tú clamas a Dios en medio de esa necesidad, es cuando vas a ver la mano de Dios y no sentir temor. ¿Temor a qué? ¿A perder el trabajo? Si pierdes el trabajo por causa de predicar el evangelio, dice la palabra que si pierdes algo por causa de mi nombre, yo te lo multiplicaré muchas veces más en esta tierra. Y entonces, ¿qué puedo temer? Seamos esforzados y valientes, ¿sabes? El Señor se lo repitió varias veces a Josué, la responsabilidad que tenía. Aquí hay personas que el Señor va a demandar y va a dar mucha responsabilidad. Y quizás Dios te está dando palabra hoy, ¿sabes? Te está diciendo, no temas. No temas a lo que va a venir. No temas a las puertas que te voy a abrir. No temas a dar el paso a la cual yo quiero bendecirte. No sientas temor. Es que no tengo, es que no hago, es que no puedo, es que soy tímido, es que no sé, es que no sé, es que no sé. No le pongas tropiezo al Señor. Varios siervos de Dios empezaron, no sé hablar, soy niño, es que siento miedo. Y todos tuvieron a la final que hacer la voluntad de Dios. O sea, de nada te sirve la excusa. Vas a ir y punto. Así que sé valiente. Sé valiente.
y no temas. Y cuando sientas temor, gózate, ¿sabes? Si en un momento sientes temor, di gloria a Dios. Ay, porque este temor significa que viene una gran bendición, y por cuanto viene una gran bendición, voy a sacar fuerza de donde no la hay, porque el Señor dice, y aumentaré las fuerzas al que no tiene. El Señor te va a aumentar la fuerza y te va a bendecir, pero no temas. No temas. Joven, no temas el momento que llegue para casarte. Confía en Dios. Si estás seguro de la persona que Dios ha puesto a tu lado, confía en Dios. No temas matrimonio, de tener hijo. No temas. Si sientes que ha llegado el momento, tenlos. Pero pon las cosas en las manos de Dios. No temas a tomar responsabilidades para servir a Dios. No temas porque te llaman a ser líder de jóvenes. No temas porque te llamen a predicar. No temes porque te salgamos a la calle a llevar el evangelio. No temas cuando vayas a ir a buscar un trabajo. ¿De qué tengo que temer? Al contrario, voy a buscar un trabajo y se van a convertir todos los que están ahí. Sé valiente, muévete por fe. Créele al Señor. No andes como cobardes, escondiéndote y esperando que otros hablen por ti. ¿Por qué? ¿No eres la luz del mundo? Eres la luz del mundo. Y por cuanto eres luz, ¿sabes qué significa? Que tienes que brillar. Y para que brilles, tienes que hablar. Porque si eres cobarde, eres como una luz que se esconde. Se esconde. Y dice la Biblia, ¿de qué sirve tener luz y esconderla si no va a alumbrar? Al contrario, seamos luz donde quiera que nos movemos. Y cuando Dios te quiera usar, cuando Dios te ponga en lugares, sé valiente y no temas. Hay un momento en la Biblia que el Señor le dice en Deuteronomio, y quiero terminar con esta palabra, Deuteronomio 20, lo lees si quieres después en tu casa, Deuteronomio 20, 1 al 3, el Señor, es la primera vez que el pueblo de Dios se va a encontrar en guerra, que salen a una batalla. Y mira lo que el Señor dice, no teman cuando vean un gran ejército, no teman cuando vean pueblos grandes, no teman cuando vean muchos carros, no se dejen llevar por lo que ven, porque yo estoy con ustedes. Y si Dios, escúchame bien, está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Al contrario, en todas estas cosas somos más, escúchame bien, más que vencedores en Cristo Jesús. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Si pueden ir subiendo lo de la alabanza. Sí, yo he tenido que pasar por momentos en mi vida en lo que muchas veces pudo más el temor que la voluntad de Dios. Y fueron lágrimas que solté al darme cuenta que Dios me estaba llamando. 6 meses diciéndole no al Señor para tomar esta responsabilidad. ¿Sabes algo? Hoy me arrepiento de haber esperado 6 meses para ver la gloria de Dios. Doy gracias a Dios porque hombres y mujeres me confrontaron y me dijeron, joven, jamás sientas temor por servir a Dios. Y yo le decía, ¿pero qué hago si estoy comenzando? Me decían, para Dios no hay tiempo, para Dios no hay edades. Dios no se mueve en la cantidad, Dios no se mueve en las edades ni en los tiempos, Dios se mueve ahora. Y si Dios te está llamando es porque Él está contigo. ¿De qué tengo que sentir temor? Al contrario, debería de hacer la voluntad de Dios cuanto antes. Debería de hacer las cosas bien delante de Dios cuanto antes, para poder ver la bendición de Dios en mi vida. Padres, ¿de qué temes de tu hijo? No temas, confía en Dios y Él hará. Pero pon tu confianza en Dios, no sientas temor ninguno. Dice que los ojos de Dios están puestos sobre los justos y su oído está atento al clamor de ellos. El Señor te oye, el Señor te mira y Él está escuchando ese clamor y esa oración que levantas hacia ellos. No temas de salir a casa y no saber qué va a pasar con tus hijos. No temas cuando ellos te dicen, Padre, voy a dar una vuelta, voy a salir con mis amigos. Él tiene el control absoluto.
en la vida de ellos. Por mí oraron mucho, mucho. Tenía familiares que oraban por mí y por mis primos. Y a pesar de que éramos rebeldes y que no queríamos ir en los caminos del Señor, vimos la mano de Dios. Estuve a punto de perder la vida, a punto. 2 hombres sacaron un arma y me lo pusieron en la cabeza y uno le decía al otro, este es, mátalo. Y el otro cuando agarró el arma y me la puso en la cabeza, le dijo, ¿estás seguro? Le dijo, sí, mátalo, mátalo. Me descanso en sus manos, es que puedo ver la mano de Dios. Y he tenido que confiar en Él. Sí, hemos llegado momentos en mi familia donde nos hemos visto necesitados, pero hemos visto la mano de Dios. A mis hijos no les ha faltado nada. Y aquí hay familia que han visto la mano de Dios en medio de las necesidades. Pero ¿sabes por qué Dios la permite? Para que te des cuenta quién está contigo. Para que te des cuenta que un inconverso no hubiese sabido qué hacer. Sin embargo, nosotros, por cuanto hemos creído en Él, tenemos paz. ¿Sabes? No te enredes en las cosas del mundo. No te involucres en las cosas del mundo. Al contrario, haz la voluntad de Dios y no sientas temor. Dios mío, te doy gracias, Padre. Gracias, Dios mío, porque tu palabra dice que no nos has dado espíritu de cobardía. No nos has dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio, Señor. Dice tu palabra que el perfecto amor echa fuera todo temor. Yo te pido por tu iglesia en esta tarde, Dios. Si hay algo que ellos sientan temor, Señor, si hay un momento en lo que están sintiéndose, Señor, angustiados, preocupados, afanados, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú tomes el control en este momento, Padre. Que puedan ver tu mano, Señor, que tú pongas paz en sus corazones, Señor. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que guarda nuestros pensamientos, Señor, que nos cuida, Señor, que guarda nuestros corazones, Señor, en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser valientes en todo momento para tu reino, Señor, para tu gloria, Dios mío, para hacer tu voluntad, Señor. Porque solo en esos momentos es donde vamos a ver tu mano, Padre. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por este momento, Señor. Y descansamos, Señor, y confiamos en que, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Amén.